hermano. Gracias. ¿Está prendido por acá? A ver, ayúdanos. Sí está prendido. Ok, muy bien. Pasa a vosotros, hermanos. Tomen su lugar un momento. En un momento estaremos listos para iniciar el tema en esta tarde. Y bien, primeramente déjenme decirle que doy gracias a Dios por este lindo clima que nos ha dado. Mi esposa estaba muy preocupada en la mañana. Pero ¿sabe por qué estaba preocupada? Porque ella no le gusta mucho el frío. Entonces, y bien cierto, el clima decía que iba hoy a llover desde temprano, desde el mediodía, ¿verdad? Sin embargo, así es, cuando estábamos comiendo estaba brisando, no sé si lo notó. Brisó y después de esto ya estuvo mucho más tranquilo este clima, hasta está soleado. Gracias a Dios, ¿no lo cree? Y bueno, y quiero usar este inicio de esta parte para que veamos que el clima y los vientos y la mar y todo lo que compone la naturaleza, ¿a quién obedece, hermanos? Sino a Dios. Y bien, el tema de esta tarde, hermoso, como todos los temas que son hablar de la palabra de Dios. En la mañana hemos recibido alimento bastante bueno, bastante importante para nuestra vida espiritual. Y esta tarde, hermanos, vamos a continuar con ello. Vamos a hablar de las motivaciones para la evangelización. Y bien, quiero iniciar con algo muy particular, una ilustración, una historia. Quiero que la ponga en su mente y es la siguiente historia. Contaba una vez un hombre que estaba en las playas y él, al ver que en la playa las estrellas de mar se salían, eran impulsadas por la mar hasta afuera, pues este hombre tomaba una y la regresaba, tomaba otra y la regresaba al mar. Pasando por ahí otro hombre le dice: varón, ¿qué haces? ¿No te das cuenta que no son una, sino son miles de estrellas en esta playa? ¿Que hay que regresarlas al mar? Y aún más, ¿no te das cuenta que eso está solamente en esta playa? Hay miles de estrellas. Y no es la única playa, sino que hay, ¿cuántas playas hay, hermanos, en el mundo? Miles de playas. Sin embargo, la respuesta de este varón que recogía una estrella de mar y la regresaba otra vez al mar, la respuesta fue: muy bien, es cierto, hay miles de estrellas y hay miles de playas, pero yo ya he hecho esto, la diferencia, al menos con esta que estoy regresando al mar. ¿Qué nos dice esta historia, hermanos? Nos dice muchas cosas si así lo queremos, si no nos va a decir, y si no queremos que nos diga nada, no nos va a decir nada. Y en efecto, en todo el mundo, muchos lugares, las estrellas de mar son, ¿qué, hermanos? Sacadas, arrojadas, y no hay quien las regrese. Y hay muchas estrellas que quieren ser alcanzadas por una mano y las regrese a la vida, al agua, en donde ellas pueden continuar. Precisamente eso es evangelización. La voluntad que Dios pone en el ser humano de rescatar a otro ser humano. La voluntad que Dios pone en el corazón del ser humano que ha sido rescatado, por rescatar a través de la palabra de Dios a otro ser humano. Eso es evangelización. No quedarse pensando solamente que habrá 1000 playas y habrá en cada playa 1000 estrellas que rescatar, sino todo lo contrario. Al menos yo en esta he hecho la diferencia, porque Él ha regresado al mar, a la vida, a la continuidad de la comunión, en este caso con Dios. Y bien, después de esta ilustración, quiero regalarles a ustedes un adelanto de los 3 puntos que vamos a tratar. El primer punto es: ¿por qué evangelizar? ¿Por qué motivo yo evangelizar? Y espero que nos haga mucho sentido, porque son 3 sentidos. El primer sentido es de gratitud. ¿Sí?
sentido de gratitud, el primero. Segundo, sentido de responsabilidad. Evangelizar por sentido de responsabilidad. ¿Cuántos de aquí son responsables? ¿Sí? ¿O casi no? Yo hasta donde sé, aquí mis hermanos sí son bien responsables, entregan el gasto. Mis hermanas también son bien responsables y ¿qué, hermanos? Atienden su casa, y las que no atienden su casa, atienden su trabajo, y hay quienes más atienden su casa y también su trabajo. Así que yo espero que por este sentido de responsabilidad estemos muy motivados a evangelizar. Tercer sentido, hermanos, sentido de preocupación, y que nos debe llevar a la ocupación. Sentido de preocupación. ¿Y de qué me tengo que preocupar yo si el Señor tiene miles de hijos para evangelizar? Aquí nada más somos más de 100, ¿no? ¿De qué me preocupar yo? Si aquí somos más de 100, pues que aunque no lo haga yo, los otros 99 lo van a hacer. ¿Es el sentido de preocupación? No, todo lo contrario. La preocupación que nos lleve a la ocupación. Bien, ¿qué les parece en 3 sentidos? Que nos deben motivar a evangelizar. Motivos para evangelizar. Y bien, quiero solamente hacer un paréntesis para citar un poco el libro que estamos estudiando los obreros para impartir este mes, que ya por título, ¿quién de los obreros me recuerda el título? Ya se les olvidó, hermanos. Ustedes, hermanos, ayúdenles. ¿Recuerdan? A la primera predicación de evangelización dimos el título y les mostraba yo aquí la portada. La evangelización en la iglesia primitiva. Y en ese derredor de la evangelización en la iglesia primitiva en los siglos primero y segundo, es decir, en los 100 y 200 años después de que nuestro Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, tuvo motivaciones igualmente muy profundas. Tuvo complicaciones también muy particulares, pero también tuvo, como lo pudimos ver en algunos otros temas, tuvo facilidades también. A pesar de que era una nueva fe, en su momento, también Dios proveyó a mucha gente que abrió la puerta de su casa, de su ciudad, de su colonia, y más que otra cosa, la puerta de su corazón a esa nueva fe, por así decirlo, más bien a creer en el Señor Jesucristo, que había venido, sí, pero que no había quedado colgado en el madero, que había resucitado. Y decirlo esto ahora, después de 2000 años, pues puede ser muy sencillo, pero no era así en sus primeros años. Todo lo contrario, haber muerto en un madero era la peor muerte que había de recibir una persona. De tal forma que esos hombres, para llevar a cabo esta predicación, esta evangelización, tuvieron que ser motivados de diversas formas. Quizá por gratitud. Vamos a ver por qué por gratitud. Primeramente, para que Jesús muriera en un madero, alguien tuvo que haber sido enviado, y después alguien tuvo que ser obediente y hasta la muerte. ¿Y esto cómo lo podemos constatar? Pues en la Escritura, desde el Isaías que estaba profetizado hasta los evangelios que son el testimonio de lo que sucedió. Y eso fue por algo muy sencillo: el amor de Dios hacia usted y hacia mí. Primera de Juan, en su capítulo 4, hermanos, vamos hacia allá. Primera de Juan, capítulo 4. Del verso 10 al verso 12. En esto
consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor, ¿qué, hermanos? Se ha perfeccionado. Se ha perfeccionado pues el amor, y eso nos motive a evangelizar. El perfeccionamiento de ese amor que entregó a su Hijo unigénito. Verso 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Por qué están motivados estos varones, hermanos? Porque ellos que hayan visto, ¿qué, hermanos? Visto y testificado. Así es. Ellos vieron y testificaron que aquel hombre llamado Jesús fue enviado y que fue obediente y que fue enviado por el Padre. Y por eso testificaban, porque sabían el grande amor del Padre para dejar morir a su Hijo, para hacer que este Hijo viniera a padecer. Por gratitud. Verso 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero a nosotros. Leamos en el primer tema de evangelización, en Filipenses 2, lo que Jesús hizo por usted y por mí. ¿Dónde empezó el camino de la evangelización? Sino en ese instante en donde el Señor Jesús no es obligado, sino por su propia voluntad, dice, yo voy a ir. Así que Él primero nos amó. Nosotros le amamos a Él. ¿Nosotros le amamos, hermanos? ¿Podemos decir hoy en Belisario Domingo, nosotros amamos a Jesús? ¿Sí, hermanos, o no? ¿Amén? Bien. Amén. Amemos al Señor. Y le amamos porque primeramente Él nos amó. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Motivados por la gratitud? Vamos a 2 Corintios, en su capítulo 5, verso 14. Perdón. Sí, 2 Corintios, verso 14. Segunda de Corintios 5, verso 14. ¿Dije primera en un momento? ¿No? Bien, siempre dije segunda, ¿verdad? Bien, es que tenía aquí otra cosa. Pero es en efecto, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí las cosas son hechas nuevas. ¿Gratitud en esto, hermanos? ¿Gratitud hay en esto? Amén. Gratitud hay en que el Señor primeramente nos ha transformado. ¿Y si ha transformado, hermanos? Mañana hablábamos de conversión, de qué es lo que vamos a alimentar. Si vamos a alimentar nuestros hierros, si vamos a alimentar nuestra vana manera de vivir, o vamos a alimentar la prudencia.
si vamos a alimentar el amor, la comunión, la unidad. Y en la escuela sabática la analizábamos y ¿qué concluíamos? Sino que cada uno de los que llegaba a ofrecer los servicios a David, llegaba no solamente a ofrecer los servicios, sino poner los dones que ellos tenían, aquí hermanos, al servicio del pueblo. Aquellos valientes en su tiempo no se quedaban ahí sentados, sino que salían y peleaban por el pueblo. Por gratitud. Por gratitud hoy podremos salir, hermanos, evangelizar a nuestro familiar, a nuestro conocido. Hechos capítulo 2, verso 4. Hechos en su capítulo 2, verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿En qué escenario estamos ahí, hermanos? ¿No en el momento donde el Espíritu de Dios es derramado sobre el pueblo? Y entonces el verso 40, como complemento, y con otras muchas palabras testificaba y estaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Por qué lo hacían, hermanos? Recibieron el don del Espíritu Santo y recibieron en ellos el poder y se quedaron allí. No, todo lo contrario, fueron dispersados. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versaban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿No lo cree? Qué bendición para esos hombres haber recibido de primera mano en ese momento el bautizo y no solamente haberse quedado allí, sino que compartieron, salieron, fueron a otros lugares, testificaron. Y muchos otros creyeron por su palabra. Palabra que testificaba lo que habían, ¿qué, hermanos? Visto y oído. Hoy, ¿qué hemos visto y qué hemos oído? ¿Tenemos gratitud hacia Dios por lo que hemos visto y oído? ¿Sí, hermanos? Pues es un buen motivo para predicar, para evangelizar en toda, dicen por ahí, en toda provocación y sin provocación alguna, hermanos. A veces nos provoca la gente. Sí, hermanos. Cuando dicen, tú eres cristiano, ¿verdad? Sí, yo soy cristiano. ¿Y cómo se dio cuenta? ¿No? Qué bueno que se dio cuenta antes de que yo le dijera. Porque gracias a que Dios me ha transformado, he visto a un hombre transformado. No ha visto un hombre iracundo y como antes era yo, ¿verdad? Y quien nos conoce y nos conoció en aquellos tiempos, saben quiénes éramos y saben hoy ver también esa conversión que lleva el sello de nuestro Dios. Porque no somos buenos porque nosotros seamos tan efectivos en ser listos y bien inteligentes como para cambiar, sino porque Dios en su misericordia nos tocó y nos cambió. ¿Sí fue así, hermanos? ¿O me estoy equivocando? Estoy hablándole a una iglesia que no ha sido transformada ni convertida. Así fue, hermanos. Y si estamos en ese proceso de conversión profundo, de alimentarnos de la palabra de Dios y convertirnos, sigamos en ese camino. Y mientras vamos,
a toda provocación y no provocación, nos veamos motivados de mostrar nuestra gratitud a Dios. Bien, vamos al punto B. Responsabilidad. Segunda de Corintios, capítulo 5, del verso 9 al verso 11. Segunda de Corintios, capítulo 5, del verso 9 al verso 11. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Sí van conmigo? Nos cayó muy fuerte la comida. ¿Sí? Aunque nos haya caído fuerte la comida, les ruego que hagan un esfuerzo. ¿Sí? Verso 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Es necesario, hermanos? Sí, es necesario. Y bien, esta parte, cuando reflexionaba acerca de la responsabilidad del comparecer, hermanos, comparecer lo que en este cuerpo estábamos, en este cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Estamos en este cuerpo? Sí. Estamos hablando de este tiempo. No estamos hablando de otro tiempo más que de este. Estamos en este cuerpo y lo que hagamos, sea bueno o sea malo, vamos a comparecer delante de nuestro Señor. Es una responsabilidad muy grande. Nos lleva a preguntarnos, bueno, hasta ahora, desde mis 0 años o desde que tengo uso de razón, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Y qué voy a hacer en el futuro? Si hasta hoy no he hecho lo necesario para llegar yo a ese tiempo y lugar donde tenga que comparecer con mi Señor y darle cuentas. ¿Por qué vamos a darle cuenta al Señor? ¿Alguien tiene idea? Es necesario, exactamente. Indispensable. Y vamos a darle cuenta de nuestras palabras, de nuestras acciones, de los que tuvimos a nuestro alrededor, en el sentido de nosotros, los varones y varonas, porque ambos dos vamos a dar cuentas delante de Dios. Los varones en nuestro rol de varones y las varonas en su rol de varonas. Y aún más, allá, dentro de nuestras organizaciones como humanos, ¿vamos a dar cuentas? Claro que por supuesto que sí, hermanos. Vamos a dar cuentas, todos. Verso 11. Cuando pues el temor del Señor persuadíamos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. ¿Esto quién lo decía? Pues el apóstol Pablo, nada más y nada menos. Conociendo pues el temor del Señor, si yo conociendo de mi Señor Jesucristo, persuadíamos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Yo puedo persuadirles a ustedes que yo soy muy buena persona, es más, que trato de maravilla a mi esposa y a mis niños. Es decir, yo puedo pasar aquí como un corderito. Pero a Dios, ¿qué, hermanos? Les manifiesto lo que es Moisés Mendoza, les manifiesto lo que es Elías. Y así, póngale su nombre, a Dios les manifiesto. Entonces, ese sentido de responsabilidad, a Dios les manifiesto, sí que, hermanos, si le estamos o no sirviendo, si estamos o no cumpliendo su misión.
si estamos o no dando la buena noticia. A Él es manifiesto. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Es decir, y espero que también a mi conciencia, es decir, que mi conciencia, si yo hago mal, si yo no hago lo que tengo que hacer, me redarguya. Como dicen por ahí, le arde la conciencia de lo que sabe que hizo, ¿no? El Señor nos ve, hermanos, escudriña nuestros corazones, sabe nuestras acciones en lo absoluto. Por eso este sentido de responsabilidad es más de yo ser transparente ante Dios que yo cómo me veo ante ustedes. ¿Sí? Es más esa responsabilidad de decir, sí, si vine y estuve aquí para ir a tal reunión o para ir a tal lugar a evangelizar, es mucho más que eso. No nos recomendamos pues otra vez a nosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorian en las apariencias y no en el corazón. Había problemas en aquellos lugares de esas personas que eran así de, podemos decir, ególatras, que les gustaba ser vistos. Por supuesto que sí. Y ahí es donde se refiere el apóstol, indicando que la responsabilidad más exquisita es cumplir delante de Dios allí en ese juicio, delante de Cristo Jesús, en ese tribunal en que cada uno estará. Esa es la responsabilidad. Dura cosa es esto, ¿no lo cree? Dura cosa es esto. El tribunal de Cristo. Vamos al capítulo 4, hermanos, de esta misma carta, en el verso 11 al 18. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos y lo por cual también hablamos. Y ojalá podríamos decirlo, hermanos, y hacerlo, y vivirlo, porque el sentido de responsabilidad es muy amplio. En este sentido, para nosotros cristianos que hemos escuchado, que hemos convertido y que ahora estamos aquí en la Grey, es una responsabilidad grandísima, muy amplia. Porque creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando en la gracia, por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. ¿Qué se refiere a eso, hermanos? Por aquello de que testificando a muchos, por aquello de muchos convertidos, y así muchos, sobreabunde ¿qué? La gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque en nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día con día. ¿Qué siente usted cuando testifica a una persona? Cuando por causalidad de Dios, cuando por un pretexto o sin pretexto testifica a alguien, ¿no siente usted aquí algo que le alienta en el corazón? ¿No siente aquí ese calorcito rico de haber testificado? ¿Sí?
pues ahí es donde se renueva, hermanos. Esperemos nos renovemos día con día, aunque nuestro cuerpo exterior esté cada vez más pues desgastado por los años. Escuchábamos de nuestro hermano Rafael, que cumplió 90 años. Sin embargo, él tiene ¿qué? El deseo de servirle al Señor, de servir y de cumplir la misión. Mientras nuestro cuerpo se va desgastando, sin embargo, nuestro corazón vaya que día con día renovándose. Verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque esta leve tribulación, ¿y de quién hablaba? ¿Quién lo estaba hablando, hermano? Si no, el apóstol Pablo, ¿cuántas veces no fue tribulación? Ya casi estaba muerto, y lo daban por muerto y él seguía, y seguía, y seguía. Y estaba diciendo, por tanto, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Así que cuando alguien lo ningunee, cuando alguien lo maltrate, lo relegue, le diga, ahí va el cristianito, ahí va el hermanito, sepa que esa tribulación es leve, quizá nada para lo que en su momento los primeros cristianos sufrieron. En su momento y ahora mismo lo que otros cristianos en otros lugares están sufriendo. Pero aún así, que esto está produciendo cada vez más excelente, eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Preocupémonos pues por las cosas eternas y no por las que se ven. Preocupémonos pues por las cosas que el Señor va a tener en cuenta en ese rendir cuentas en el tribunal de Cristo. De eso preocupémonos. No nos preocupemos por lo que dirán de mí, por lo que dicen de mí, sino por lo que Jesús va a dar en ese juicio. Bien, miremos pues aquello que se ve, hermanos. Vayamos pues al capítulo 9 de esta misma, de Primera de Corintios en este caso. En el verso 17 y verso 18. ¿Sí lo tenemos, hermanos? ¿Sí siguen? Sí. Muy bien, sigamos. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Qué dice esto, hermano? ¿Difícil de entender? Si lo hago de buena voluntad, bendito Dios que lo estoy haciendo. Pero si no lo haces de buena voluntad, pues la comisión ya fue dada, hermanos. Lo hagamos de buenas o lo hagamos de malas, ya fue dada la comisión de evangelizar. Entonces la responsabilidad que tenemos ante esto es un arma de dos filos. Por un lado corta si lo haces y por otro lado también corta. Verso 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Cuál pues será nuestro galardón, hermanos? ¿No dice acaso que nos espera corona de vida? ¿Que nos espera
vida eterna, entonces no esperemos pues en este momento, en esta tierra, muchas gratitudes o muchos halagos, sino todo lo contrario. Esperemos aquel momento, aquel galardón que el Señor dará a los que perseveren. Quiero resaltar algo muy particular de mí, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Y ay de mí si no lo hiciera, ¿no? Decía el apóstol, ay de mí si no lo hiciera. Ay de mí. Como dicen los maestros en las clases, ¿alguna duda? ¿Alguna duda tenemos de que esta es una gran responsabilidad la que tenemos en nuestras manos? Bueno, yo creo que no existe ninguna duda. Tenemos esa responsabilidad que hacer con gusto, con alegría, con gozo, disfrutando lo que hacemos. No como quien de mala gana lo hace, porque aún así la comisión ya ha sido dada. ¿Sí, hermanos? Hay una versión que dice que si lo hago por iniciativa propia, tendré recompensa. Sí. Pero si lo hago por obligación, es una tarea sin nada. Exactamente, una tarea sin sentido, ni mucho menos recompensa. Bien. Tercer punto, preocupación que me debe llevar a darme. ¿De qué me preocupar? Como lo comentamos en un principio, ¿de qué me preocupar? ¿No? En esta iglesia pues somos más de 100, pues si yo soy uno, pues que lo hagan los 99, ¿no? ¿De quién me he de preocupar? ¿De qué y de quién nos hemos de preocupar? Vamos a Lucas, en su capítulo 19, el verso 10. Lucas, en su capítulo 19, verso 10. Lucas, capítulo 19, verso 10. Queremos que todos estemos ahí, hermanos, porque el meollo del asunto. Dice así el verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántas veces no hemos leído este verso? ¿De qué estaba preocupado el Señor? ¿De qué está preocupado Dios mismo al enviar a su Hijo? Sino de usted y de mí que nos habíamos perdido, sino de la humanidad que se había perdido. ¿Quién se preocupó por nosotros? Dios. ¿Yo de qué debo de preocuparme? Pues yo ya estoy salvado, ¿no? Yo ya estoy, nos dirán, ya estoy dentro del barco, ¿no? Yo estoy ahí. Vino a salvar lo que se había perdido. ¿Dios conoce al hombre? ¿Dios conocía la condición del hombre y le preocupaba? Sí, hermanos. Sí. Dios conocía nuestra condición y le preocupaba en gran manera. Marcos capítulo 7, versos 20 al 22. Capítulo 7, verso 20. Pero decía que lo que al hombre sale, esto contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño,
la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El hombre hoy día habla en sus teorías psicológicas de conocerse a sí mismo, ¿no? Conócete a ti mismo. Conócete quién eres. Pero sin embargo Dios nos conocía. Y por eso, esa parte muy particular, el apóstol Jesús, trabajando con sus apóstoles, los criticaban de una cosa, criticaban de otra cosa. Y bueno, el Señor finalmente le responde: yo te conozco, hombre. Yo te conozco a ti, hombre. Y sé que de dentro de ti es de donde salen las cosas. No es de afuera, sino de dentro de ti. Y esta no es una teoría solamente filosófica, ¿no? Porque hay una corriente filosófica que dice que todo que emana de dentro, y otros que eran los grandes preguntones, que se vivían preguntándole a A, B y Z, y según ellos hacían su conclusión. El Señor Jesucristo ya les había contestado que lo del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. De dentro de los hombres, no de al lugar. Así que cuando nosotros digamos, hoy he fallado en esto, no pongamos pretexto y ocupémonos, porque de dentro de nosotros, si no alimentamos adecuadamente nuestro espíritu, de nosotros, sí, de nosotros, hermanos, que somos cristianos, bautizados, evangelizados, ya tenemos meses, años en la iglesia, puede salir esto. El Señor nos conoce muy a detalle, Él nos creó. ¿Preocupación? ¿Debemos de predicar por preocupación? El que no declara por qué es hoy el que es, quiere decir que ha negado su pasado, que ha negado su presente y que su futuro será muy incierto. ¿Sí me voy a entender, hermanos? Como cristianos, si no declaramos de dónde salimos y el que Dios nos ha hecho hoy, nuestro presente es incierto y nuestro futuro mucho más. ¿Por qué? Porque estaremos negando. Entonces hay una gran preocupación. Preocupémonos por evangelizar, de no negar nuestra fe con nuestros actos, de no negar nuestra vida transformada por Dios. En ese sentido hay una gran preocupación, ¿no lo cree? ¿Estamos en peligro? Sí, estamos en peligro si allí nos quedamos. Pero si nos movemos, quizá no tanto. ¿Un peligro para quién, hermanos? ¿Para ellos o para mí? Porque hablando y regresando a la evangelización, vimos, yo ya estoy aquí, como se los decía, yo estoy dentro del barco, yo ya estoy, pues los demás pues por a lo mejor se hunden, naufragan, pero yo ya estoy dentro del barco. Veamos Romanos capítulo 1 en comparación con Ezequiel capítulo 3. Vamos por partes. ¿Para quién es el peligro? ¿Para ellos? ¿O para mí? ¿O para ellos y también para mí? Para los dos, hermanos, para los dos. Una vez dicho esto, ahora sí, busquemos Romanos en su capítulo 13 al verso 22. Perdón, Romanos capítulo 1, en su verso 13. Disculpen ustedes, hermanos.
Romanos en su capítulo 1. Bien, del lado de Romanos tenemos aquí, hermanos, a Pablo escribiéndoles. Vamos, de mi lado derecho, hermanos, quiero por favor tengan el pasaje de Romanos capítulo 1, verso 13 al 22. Y de mi lado izquierdo, hermanos, por favor busquen Ezequiel en su capítulo 3, el verso 17 al 21. Ezequiel, de mi lado izquierdo, hermanos, ¿sí me están siguiendo? Todos los de mi lado izquierdo, busquen Ezequiel en su capítulo 3. Del 17 al 21. Ya estoy listo, hermanos. ¿Ustedes están listos? Muy bien. Dice de esta forma. Empezamos desde el 16. Aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿A quién le está hablando, hermanos? Al mismo Ezequiel. Así que dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás tú, y tú no lo amonestases, ni lo hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, y el impío morirá por su maldad, pero por su sangre demandaré de tu mano. Cuidado, estamos en peligro, hermanos. Tenemos delante de nosotros personas alrededor de nosotros, familiares alrededor de nosotros, que necesitan les hablemos. ¿Sí o no, hermanos? Sí, tenemos una gran lista, si usted la quiere hacer, de personas que necesitan que le hablemos de la palabra de Dios. Y si no lo hacemos, ¿qué le había sido dicho aquí al profeta? Su sangre demandaré de tu mano. Verso 19. Pero si tú amonestas al impío y él no se convierte de su impiedad, de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Queremos librar nuestra alma, hermanos? Preocupémonos en evangelizar. Veámonos motivados de que, de lo contrario, la sangre de esas personas, la alma de esas personas será mandada a de nosotros. ¿Tiene usted un familiar que es inconverso, que vive una vida desordenada? Un hijo, una hija que vive una vida desordenada, un vecino, una vecina que vive una vida desordenada y usted no le ha dicho nada, preocúpese. Preocupémonos. Verso 20. Si el justo, ¿sí vamos ahí, hermanos? Verso 20. Si el justo se apartare de su justicia y hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Los justos. ¿Nos consideramos justos, hermanos? Yo considero que
una iglesia convertida debemos de considerar justos, hermanos. Hagamos justicia. Nosotros como iglesia de Dios podremos considerarnos justos, que andemos en el buen camino del Señor. ¿Sí o no, hermanos? Si no, fijémonos dónde andamos caminando, por favor. Pero como iglesia debemos de andar el buen camino. Y aún ahí, aquí al profeta se le está diciendo, si el justo se desviase del camino y tú no le dices nada, él morirá y su sangre demandaré de tu mano. Cosa fuerte es esta, ¿no? Vamos a contar. Terminado hasta aquí. Verso 21. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. ¿De quién estamos en peligro? ¿Quién está en peligro? Los dos. Ellos y nosotros estamos en peligro. Cuando leía esta parte, si bien es cierto, en algún momento yo también me vi confundido. No, pues si aquellos eran los malos, ¿por qué aquí les será demandada? Pues sí, hermanos, porque así está la Escritura, así lo está diciendo. Así nos está diciéndole y hablándole a Ezequiel en su momento. Traigámoslo a nuestros tiempos. ¿Nos será dicho a nosotros esto? Cuando el justo se apartare de un buen camino y tú no le dijeras, te has apartado, ven, regresa al camino, al redil, y él se regresare, bendito el Señor, que su alma y tu alma serán libradas. Pero si tú no lo hicieres, inclusive tu alma estará en peligro. Tu salvación está en peligro. Cuando estamos en peligro, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Qué emoción sentimos en peligro? Miedo, ansiedad. ¿Y esto a qué nos lleva? A un lugar, la emoción contraria, que es la seguridad, ¿no? Buscar la seguridad. La emoción de que, pues allá yo me sentía en riesgo, ahora buscaré la seguridad. Pero no la busquemos equivocadamente. No la busquemos equivocadamente, de tal manera que en esa misma búsqueda de una seguridad, sea una seguridad falsa, y entonces mismo pongamos en riesgo nuestra salvación. ¿Qué les pareció esta parte de Ezequiel, hermanos? ¿La habíamos leído en algún momento? ¿Sí? ¿Teníamos conocimiento de esta palabra? Sí, dice por aquí la hermana Amelia. ¿Quién dice no, hermanos? No tenía conocimiento de esta palabra, hermana. Bendito el Señor que hoy la vino a escuchar. Y de eso se trata el que podamos tener este tipo de estudios, hermanos. Todos los sábados y todas las mañanas y todas las tardes, en que podamos ¿qué? Reafirmar, conocer nuevas partes y porciones de la Escritura, porque de otra forma en nuestra ignorancia pues seguiríamos. Y si ya lo conocemos y no lo hacemos, estamos peor. Estamos peor, ¿no? Dura palabra el Señor puso delante de mí esta semana, hermanos. Lo considero yo mismo porque no es cualquier cosa lo que hemos leído hasta ahora. Vamos a leer ahora qué pasaba en el Nuevo Testamento cuando Pablo mismo habla de esta parte. Romanos, ahora sí, en su capítulo 1, verso 13 al 22. Capítulo 1, verso 13 dice así. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. ¿A quién les hablaba? A los romanos. ¿De qué frutos hablaba?
pues de las personas que a través de la predicación se habían convertido. Es decir, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que también quiero ir a ¿qué? A evangelizar entre ustedes. Que estoy preocupado por ir y también darles testimonio de lo que yo he vivido en Cristo Jesús. Porque no quiero que ignoréis que he estado preocupado también por ustedes, los romanos. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. El apóstol se consideraba deudor ¿de qué, hermanos? De compartirles la palabra a ellos. De ellos se consideraba deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Es decir, quiero ir a predicarles, quiero ir a evangelizarles, quiero ir a testificarles de lo que he vivido con Cristo Jesús. Quiero ir a testificarles mi conversión. ¿Lo hizo así el apóstol? Lo hizo, hermanos. Estuvo, y en donde fue, dijo quién era. ¿Y quién era Pablo, hermanos? Sino un perseguidor. Sino después de su conversión, un gran apóstol. Y aún así él decía que apóstol, quizá no necesariamente deberían que tomarlo en cuenta de esa forma, como discípulo, porque no estuvo cerca del Señor. Sin embargo, con denuendo, predicaba su palabra. Predicaba a aquel que lo transformó. Vamos adelante, el verso 16. Y entonces viene su declaratoria. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Implica que sea griego, que sea romano, que sea gentil o que sea qué? No, eso lo hace a un lado y deudor inclusive a ustedes romanos. No me avergüenzo del evangelio. ¿Cuántos podemos decir esto? ¿O no sabemos, hermanos? Escondemos nuestra Biblia, cantamos despacito para que no nos escuchen los vecinos. No, hermano, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego, y también a todos, a los mexicanos, hermanos, también a nosotros, porque es poder de Dios para salvación. Verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con justicia. ¿Con justicia, hermanos? ¿O con injusticia? Con injusticia. Que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo. Cuidado con lo que hacemos, porque la ira de Dios se puede manifestar contra usted y contra mí si estorbamos a que la verdad, es decir, que el evangelio continúe. Y aún más con nuestra vida personal y con lo que administramos y con lo que trabajamos y con lo que negociamos y con todo, la ira de Dios puede manifestar conmigo. Si yo hago balanza injusta, claro, la ira de Dios se manifiesta contra los hombres que hacen injusticia. Verso 19, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa, hermanos. De modo que no tenemos excusa. No hay excusa. ¿Quién está en riesgo?
¿Ellos o nosotros? Los dos. Todos. Ya vamos a concluir, hermanos. ¿Sí están conmigo todavía? ¿Sí? ¿Cuáles son las 3 motivaciones? Primera, por gratitud. Segundo, por responsabilidad. Tercero, por preocupación, ocupación de lo que me lleva a saber, conocer del Evangelio. Así que ni para eruditos o sabios, estudiados o sin estudios, la motivación del Evangelio es la misma, hermanos. Es la misma. La motivación de evangelizar es la misma. Todos tenemos gratitud, todos tenemos responsabilidad y todos debemos ocuparnos en evangelizar. Por último, quiero contarle una última anécdota de algún libro que pude ver. Nada más ponga atención a la anécdota, qué simpática. Cuenta pues que cuando llegó el Evangelio a China, ¿sí ponen atención, hermanos? Cuando llega el Evangelio a China, a través de las iglesias metodistas, un varón fue llevado hasta tal lugar como misionero, ¿verdad? Bien, pues este misionero, al terminar un culto muy hermoso en donde se convierten varias personas, una persona le dice a aquel misionero: ¿por qué no viniste antes? Y aquel misionero se queda: ¿cómo que por qué no vine antes? Pues si vine cuando tenía que venir. Sin embargo, le relata: mi abuelo, mi padre murieron investigando, preguntando, documentando acerca de aquel Dios vivo, pero nadie le dio testimonio. ¿Por qué no hablaste antes? ¿Por qué no viniste antes? Mis padres, mi abuelo, hubiera muerto conociendo del Dios viviente. Qué gran carga, ¿no cree? Qué gran bendición el que ya estar ahí y poder compartir del Evangelio, pero qué gran carga no haberlo hecho desde antes. Que no se nos pase igual, hermanos, que no nos pase igual y que no va a ser que mi hermano, mi hermana, su padre, su madre, su abuelo, sus vecinos le digan: ¿y tú por qué no me hablaste antes de esto? ¿Y tú por qué no me dijiste desde antes? ¿Por qué eras tan calladito? ¿Por qué eras tan diferente? Que no nos pase esto, hermanos. Que no nos pase el hubieras dicho antes o hubieras venido antes. ¿No lo cree? Amén. Y que no nos pase de esta forma. Que no nos digan: pues hubieras dicho antes que eras cristiano y que Jesús vino y murió por mí, entonces yo hubiera cambiado mi vida y me hubiera arrepentido. Pero si no fuese así, entonces Ezequiel, ¿qué verso quiere aplicar a usted, hermanos? Del capítulo 3 de Ezequiel, el que cuando el sabio ¿cómo se dice, hermanos? Es avisado. El atalaya avisa a tal persona que se arrepienta y es recuperada su alma, o quiere aplicarse a sí mismo pues entonces la alma, la sangre de tal persona demandaré de tu mano. ¿Qué queremos aplicarnos? Dios nos libre, hermanos, que eso pase en nosotros. ¿Estamos en peligro? Si no lo hacemos. Así que, bueno, ¿estamos motivados? ¿Sí, hermanos? Bien, más que la palabra que quisiera que nos lleváramos en mente, es la palabra con la que inicié, hermanos. Yo, con esta estrella, ya he hecho mi parte. Ya la he regresado al mar. Ya le mostró la vida, el camino, que es Jesucristo. Por los demás, el Señor dirá. Si Él regresa otra vez y se sale del mar a la muerte y regresa a su mal camino, el Señor
ya no demandará de mí su sangre. Amén, ¿no lo cree? Eso es lo que quiero yo cerrar como un gran círculo, de donde empezamos a donde terminamos. Yo ya he hecho mi parte. Dios nos guarde y nos bendiga. Pasa a vosotros.